Buenos días estudiantes. Vamos entonces esta semana, a iniciar todo el tema de lo que es el sistema como tal eh, general de seguridad social. Este está amparado en la Ley 100 de 1993. Diariamente vamos a estar viendo de manera muy rápida porque en realidad la Ley 100 pues es un documento muy extenso. Me interesa es que tengan como algunos conceptos básicos que son importantes que ustedes conozcan para que entendamos cómo llegamos a ese libro o a ese sistema que es el de riesgos laborales, que es el que nos compete desde lo que se trata de enfermedad laboral y accidente de trabajo, que como se dieron cuenta en el video inicial de este módulo, pues es lo que en realidad nos centra. Digamos que actitudes y prácticas saludables está totalmente dirigido a el tema de seguridad en el trabajo de las personas pues que laboran, y pues la idea es que tengamos estos conocimientos y estos conceptos básicos. Quiero aclararles que el tema es un poquito engorroso. Intentaré darles los lineamientos básicos, ¿sí? Lo general que ustedes deben de conocer. Esta semana tenemos mucho que aprender, mucho que estudiar. Hay varios decretos y varias leyes que vamos a estar trabajando. Yo no les adjunté la ley 100 porque sería ilógico pedirles que se la lean, ¿cierto? Más sin embargo, si les adjunté un documento donde hay algunos conceptos que es importante que ustedes conozcan, que les va a ampliar esta información que les voy a presentar el día de hoy. Finalizando después de ver este video y hacer la videollamada para aclarar dudas, haremos entonces, hay 4 preguntas publicadas que quiero que simplemente, basado en este video y en ese documento que lo van a leer, tiene 2 hojitas apenas, eh, vamos a responder esas 4 preguntas en el foro, y con esto lo trabajaríamos en clase y tomaríamos la asistencia a esta clase. Vamos entonces a iniciar eh, hablando de que la ley 100 como tal nos habla y nos trae a colación todo lo que es el Sistema General de Seguridad Social Integral en Salud en Colombia. Antes, el día de mañana les voy, de hecho, cuando ya empecemos a hablar de como tal sistema de salud, les voy a mostrar un video que se llama La historia de la salud, cómo era mucho antes y por qué llegamos incluso a esta ley 100. La ley 100 entonces habla de todo el sistema general de seguridad social y lo clasifica en 3 grandes libros o 3 grandes sistemas. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de los sistemas que lo componen. El sistema general de pensiones. ¿Listo? Está el sistema general de seguridad social en salud, y está el sistema general de riesgos laborales. Cada uno de estos sistemas entonces tiene unas aseguradoras o empresas administradoras encargadas de todos estos sistemas. Para el caso de el sistema general de pensiones tenemos las AFP o las administradoras de fondo de pensiones. Eso es lo que significa AFP, administradora de fondo de pensiones. Para el sistema general de seguridad social en salud tenemos las EPS, que pues son aquellas administradoras de todo este tema, y para la prestación de los servicios están entonces las IPS o las instituciones prestadoras de salud, que también deben, pues más adelante vamos a ver un poquito esas normas, tener pues como unas cumplimiento de unos estándares de habilitación para poder prestar sus servicios de salud. Pero como administradora está entonces la EPS, que significa entidad prestadora de salud. Dentro de los riesgos laborales está entonces la ARL, que es la administradora de riesgos laborales. Antes se conocía como ARP, administradora de riesgos profesionales. En el transcurso de la semana vamos a ver la ley que llevó al cambio, cómo pasamos de hablar de salud ocupacional a seguridad y salud en el trabajo. Bueno, entonces, después de ver las aseguradoras, vamos a hablar de qué riesgos cubre cada uno de estos sistemas. Riesgos o yo lo diría más bien contingencia, ¿cierto? Para que no confundamos como el término de riesgo. ¿A qué contingencias aporta o a qué le apunta cada uno de estos sistemas? ¿Listo? Entonces, el de pensiones apunta a garantizar una protección para las personas en cuanto a vejez, invalidez y muerte.
¿Listo? El de salud está orientado a la atención de la enfermedad de origen común, al accidente de origen común y al embarazo. Y entonces las ARLs ya entran es a trabajar todo lo que tiene que ver directamente en ocasión al trabajo, ¿cierto? Entonces aparece el término que ya lo hemos trabajado en los conceptos básicos de accidente de trabajo y enfermedad laboral. Estos dos conceptos también los vamos a ampliar mucho en la unidad 2. Entonces trabaja accidente de trabajo, enfermedad laboral, el tema de invalidez ocasionado por el accidente de trabajo o la enfermedad laboral y la muerte también ocasionada en pro del trabajo. ¿Qué beneficios aporta cada uno de los sistemas? Entonces, el fondo de pensiones aporta beneficios netamente económicos y son pensión por vejez, pensión por invalidez, pensión de sobrevivencia. Recuerden que, por ejemplo, aquí voy a hacer un paréntesis, la pensión por vejez tiene unos topes en edad para los hombres y para las mujeres, ¿cierto? La pensión por invalidez es cuando ya esa persona, por la enfermedad común que tenga, por lo que le haya ocurrido, sobrevenga esta, esta invalidez, sea calificada como que tiene una invalidez. Pensión de sobrevivencia es para los familiares cuando ocurre la muerte de una persona. El pago de incapacidad temporal del día 181 al 360. Entonces, del día 1 al 180 lo cubre la EPS. A partir del 180 lo cubre el fondo de pensiones. Listo. Y un auxilio funerario también lo tienen los fondos de pensiones. Bueno, en el sistema de salud hay económicos y también hay otros beneficios asistenciales. Vamos a mirar primero los económicos. Los económicos están pago de incapacidad temporal desde el segundo día, perdón, como les dije ahorita, no es del primero, sino es del segundo, hasta el día 180. Del 181 en adelante lo pagaría la EPS. La licencia de maternidad y las licencias de paternidad las paga entonces la EPS. Esos son los económicos. Pero también hay unos beneficios asistenciales, que es lo que se conoce como plan de beneficios. Tienen algunas EPS. Dentro del Sistema General de Riesgos Laborales, entonces, también hay beneficios económicos y asistenciales. Dentro de los económicos para los riesgos laborales, entonces vamos a encontrar un pago de incapacidad, ¿cierto? Y una indemnización por incapacidad permanente parcial. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí ya entran los porcentajes de esa indemnización por incapacidad. Según lo que pierda la persona es que se le paga. Entonces, esta tablita es muy importante que la tengamos presente. Pago de incapacidad, entonces es temporal, no aplica el porcentaje de pérdida de capacidad, sino que se paga simplemente el 100% del valor del día. ¿Listo? O sea, si yo tengo un accidente de trabajo, los días normales de incapacidad me los pagan al 100% por accidente de trabajo. Si tengo es una incapacidad permanente parcial, es porque la calificación que me dio el médico es que tuve una incapacidad permanente parcial. Recuerden que este término yo ya se los había explicado, es porque tengo desde el 5% o inferior al 50% de incapacidad. ¿Listo? Y se paga de 2 a 24 veces el ingreso base de liquidación. Entonces aquí ya entra según el sueldo que yo devenga. ¿Sí? No es lo mismo una persona que va a ganar 800.000 pesos a una que va a ganar 3 millones de pesos. Entonces, por eso aquí establecen estándares. ¿Listo? Entonces, según lo que pierda, si es desde el 5 al 50, recuerden, porcentaje de pérdida de capacidad, se le paga de 2 a 24 veces el ingreso base de liquidación. La pensión es permanente y se aplica cuando a esa persona ya es por más del 50%. O sea, yo tengo que ser, a ver, a mí el médico de salud, de seguridad en el trabajo o un médico de salud ocupacional, lo que hace es que me califica, ¿sí? Según esa incapacidad permanente parcial. Si la calificación me dio mayor al 50, ya me pensiona, ¿sí?
Eso depende mucho de las partes que pierda. Eso hacen todo un estudio de la historia clínica para determinar. De entre el 50 y el 66 pagan el 60% del ingreso base. Y del 66 o más, esa pensión llega por el 75% del ingreso base de liquidación. Recuerden que estos son valores para accidentes de trabajo y enfermedad laboral. ¿Listo? Y por eso aquí están las tres características. Pago de incapacidad básica al 100%. Y es algo temporal, ¿cierto? Uno, dos, tres, perdón, dos, tres, cuatro, tantos días. Aunque recuerden, ¿cierto? Que la incapacidad eh, dependerá también de haber podido identificar que la causa sea por accidente de trabajo o enfermedad laboral. ¿Listo? Más el 15%, o sea, aparte de esto, se les da el 15% de descuento cuando ese pensionado, ¿sí? Por invalidez requiere el auxilio de otra u otras personas para realizar actividades. Entonces, y aparte de todo, digamos, yo perdí un tío, ¿cierto? Que me califican y me pensionan de manera permanente porque me calificaron que perdí el 66% de mi capacidad, necesito la ayuda de otra persona para poder hacer ciertas actividades, me van a dar un 15% más de pensión dentro de la pensión. También entra entonces acá otros beneficios económicos que son la pensión de sobrevivientes, que es el que le queda a la familia cuando se muere el trabajador y corresponde al 75% del ingreso base de liquidación. Y también está pues ya la muerte del pensionado que se paga con el 100% de lo que se recibía el fallecido como pensión, es decir, le queda a la familia cuando ya según, le queda todo según lo que venía devengando según estas calificaciones. ¿Listo? Ahí sí ya definitivamente se resta el 15 porque ya esa persona al morir no va a necesitar ayuda. ¿Listo? Entonces ya simplemente se le descuenta este 15%. Bueno, creo que se los voy a acercar un poquito para que les quede ahí, lo puedan ver mejor. ¿Listo? Bueno, chicos, esto es, digamos que la introducción. Los invito a que lean, por favor, el documento de apoyo que les hice y basado en este video y ese documento, contestemos las preguntas y lo vamos a contestar en el foro. En este video encuentran toda la información para resolver las 4 preguntas.